Estamos predicando una serie de sermones de Primera de Corintios y estamos en el capítulo 1, estamos recién comenzando nuestras reflexiones que nos van a conducir a conocer cómo funciona esta iglesia, en qué lógica caminan, cuáles son sus errores o bien cuáles son sus enfermedades eclesiásticas que tienen, porque se evidencian ya a partir del capítulo 1 algunas enfermedades eclesiásticas. Si yo les preguntara a ustedes respecto al domingo anterior, yo les preguntaría cuál es una de las enfermedades eclesiásticas que percibieron el domingo anterior y ustedes dirían a una voz que habían grupos en la iglesia que se identificaban unos con Pedro, otros con Pablo, otros con Apolos y otros con Cristo. Todos divididos por causa de seguir una manera de pensar, una retórica, y pareciera ser que el gran problema de esta división es que se están de alguna manera acercando o siguiendo a un líder con un mensaje filosófico que no es precisamente la palabra de Jesucristo. Entonces, claro, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y se identifican. Entonces Pablo va a tener que corregir, porque incluso él está en el grupo, ya esos 4 grupos, 5 grupos que hay ahí, pero son partidos religiosos que están siguiendo un discurso de sabiduría humana permanentemente, y nos vamos a encontrar al menos los primeros 3 capítulos con esta idea de que el discurso que están siguiendo estos hermanos son personas con una retórica y una sabiduría, una filosofía humana que no es precisamente el evangelio que Pablo quiere comunicar. Entonces Pablo, que está metido en el saco, va a tener que rectificar, corregir, instruir de alguna u otra manera a esta iglesia para que volvamos a recuperar, o que para que vuelva a recuperar, ¿cierto?, ese mensaje que pareciera ser que en medio de tanta sabiduría humana, de tanta retórica, se ha perdido, se ha diluido. Pareciera ser que está perdiendo su fuerza, al punto de que de manera insensata esta iglesia sigue a un hombre. De manera insensata estos hermanos siguen a un líder. Y eso lo que hace y provoca es la división de la iglesia, porque la fractura, ¿cierto?, en partidos, ya en fracciones, y no siguen a Jesucristo. Entonces está en juego el seguimiento del hombre, filosofía humana, por sobre el seguimiento de Cristo. Y entonces Pablo va a tener que encaminar este discurso hacia cómo podemos seguir a Cristo para evitar caer, ¿cierto?, en el seguimiento de sabidurías humanas. Entonces yo voy a leer el versículo 17 del capítulo 1, pero vamos a tener abierto en la Biblia, el capítulo 1, entre los versículos 18 al 31, porque lo que va a decir en el 17, como una, diría yo, una conclusión a lo que es el peligro de la división, o una corrección al peligro de la división, después lo desarrolla entre el 18 y el 31, desarrolla todo este discurso del 17, lo desarrolla más profundamente. Entonces voy a leer capítulo 1, versículo 17, y ustedes tendrán abierta ahí en el capítulo 1 y vamos a ir conociendo otros aspectos de este relato. Versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio,
Y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Si uno la lee casi de manera literal de una traducción bíblica en griego, diría justamente, y no con palabras de sabiduría humana o con filosofías humanas, como es la traducción de sofos, que es una palabra griega, para que no quede, y dice así, tal cual, una de las traducciones griegas, para que no quede el palo vertical vacío, o la cruz de Cristo vacía. Y Pablo va a desarrollar esta idea a partir de este versículo 17, que está lleno de significado, por supuesto, para explicar algo que es fundamental que la Iglesia tiene que corregir, que las palabras del apóstol se convierten en una apología, si usted quiere llamarlo así, contra aquella sabiduría humana, la retórica humana, frente al mensaje profundo del Evangelio. Y ahí surge la pregunta, ¿qué es el Evangelio para Pablo en términos de la comunicación? ¿Qué es el Evangelio para Pablo? ¿Por qué Pablo? Y yo quiero responder a esta pregunta en mis puntos de reflexión. ¿Por qué Pablo no va a predicar con sabiduría humana? Entre paréntesis, ya hablábamos con el equipo pastoral que ya escribiendo una carta tiene que utilizar la razón, tiene que utilizar la sabiduría, tiene que utilizar la capacidad, ¿cierto?, que significa corregir una iglesia escribiendo una carta para corregirlo. Acuérdense ustedes que el relato parte diciendo, me enteré por los hermanos de Cloé, ¿cierto?, que hay divisiones entre ustedes. Así parte el relato. Entonces Pablo ha decidido tomar un camino contrario a esta sabiduría de la retórica griega y la retórica judía. Y este camino que va a plantear es un camino que pareciera ser de repente contradictorio con también lo que a veces nosotros estamos comunicando, que tenemos que profundizar la palabra, que tenemos que estudiar, pero no es contradictorio, no es un mensaje anti-intelectual, todo lo contrario. Entonces yo voy a responder, quizás con mis puntos, ¿por qué Pablo no va a predicar la sabiduría humana? Y algunas cositas que voy a decir. Primero, ¿por qué Pablo no va a predicar la sabiduría humana? Primero, hermanos queridos, porque la sabiduría humana tiene un problema que es evidente. La sabiduría humana es limitada y además de ser limitada, no siempre es el camino que Dios ha escogido para poder comunicar el Evangelio. Y eso puede ser contradictorio, porque utiliza a los hombres para comunicar algo. Pero a mí me parece que es importante responder esta pregunta. No utiliza la sabiduría humana porque la sabiduría humana es limitada, tiene un techo y además no es el camino que Dios ha decidido tomar para comunicar el Evangelio. Fíjense ustedes, y si ustedes me acompañan, al versículo 19, Pablo se va a valer de un texto del Antiguo Testamento, una cita de Isaías, para mostrar que como la sabiduría humana es limitada y el camino que ha escogido el hombre no es el camino de Dios para comunicar el Evangelio, va a recurrir a un texto del Antiguo Testamento para decir, esto no es nuevo, esto ya Dios lo ha dicho en la antigüedad. ¿Y qué ha dicho Dios en la antigüedad? Pues está escrito, dice el apóstol Pablo, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Interesante. Uno a veces no quiere leer esto porque dice, pero ¿cómo? O sea, ¿todos los evangélicos somos gente que no pensamos? No, sí, somos gente que pensamos. ¿Los evangélicos somos gente que no razonamos? Sí, somos personas que razonamos. Somos personas que estudiamos la palabra.
Solo que la diferencia la marca esta realidad humana que tiene un límite, porque incluso si uno se adelanta, Pablo va a decir más adelante que las cosas espirituales de Dios no se pueden entender si uno no es espiritual. Es interesante eso. O sea, para entender las cosas de Dios, lo espiritual, hay que ser espiritual. Si uno no es espiritual, probablemente no lo va a entender. Entonces, como es limitada, se toma de esto. Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Es decir, no serán los sabios del mundo los que conecten a Cristo con las personas. No serán los discursos retóricos de los griegos, ni los discursos de los judíos, ni las solicitudes de señales de los judíos que pondrán en el camino a las personas con el Cristo que se ha manifestado. Y la crítica que le va a hacer Pablo es que por eso mismo, por esta limitación de la sabiduría y que este camino no es el camino que Dios ha escogido, es que les va a llevar a reflexionar para mostrar que no hay sabios entre ellos. Versículo 20. ¿Dónde están los sabios entre ustedes? ¿Dónde están? Estaban escuchando a sabios, a líderes. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de la época? No ha convertido Dios, dice Pablo, la sabiduría de este mundo. La crítica a esta sabiduría humana es potente del apóstol Pablo. ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Porque Pablo, de una u otra manera, lo que va a colocar de alguna manera sobre la mesa es que existe una alternativa distinta al camino de la sabiduría humana. Y el cambio que va a hacer Pablo es el cambio de pasar de la sabiduría humana al mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz, hermanos, es locura de la predicación que se entrega a los que creen y a los que no saben. Y será locura, ¿por qué? No a los que saben, fíjese qué interesante, no a los que hacen filosofía o a los sabios, sino a los que no saben. Se hará cercana esta enseñanza. Fíjese lo que dice el versículo 18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Fíjese que el poder o el alcance de la sabiduría humana no es el poder que Dios ha elegido para comunicar el Evangelio. Ese es el gran problema, estimados hermanos, que tiene la iglesia de Corintio dividida. La sabiduría humana no será el camino escogido por Dios para comunicar su mensaje. Por más que consideremos que la sabiduría humana podría tener muchos elementos para poder dar fe de muchas cosas, probablemente incluso los que son seguidos, Apolos, Cefas, Pablo, probablemente ellos con un gran discurso y una gran elocuencia no sean los culpables, sino sean las personas que siguen a estos líderes, porque han exagerado la evaluación. ¡Ah! ¡Qué linda sabiduría! Y se han cautivado por esa sabiduría humana a tal punto que han decidido seguir a un hombre y no seguir a Jesucristo. Versículo 21. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura, mire lo que dice,
mediante la locura de la predicación a los que creen. Y ahora el apóstol Pablo va a colocar un contrapeso a la sabiduría humana con la locura de la predicación. Y locura de la predicación es interesante. La locura de la predicación a los que creen. ¿Por qué es interesante esto? Porque la locura de la predicación traspasa los tiempos y las épocas. El mensaje antiguo, el mensaje viejo que pareciera ser hace 2000 años atrás comunicado, se hace tan actual hoy día y tan presente que sigue siendo la locura del Evangelio. Hay un pastor, John Stott, que estudiamos mucho en la Academia Bíblica, que dice en su libro El cristianismo contemporáneo, dice que el mensaje apostólico vincula el pasado con el presente. Vincula ese pasado con el presente. El entonces con el ahora. El acontecimiento histórico de la experiencia con la experiencia contemporánea. Y agrega, no solo declara que Jesús salva, que es lo que todos creemos, ¿sí? Todos creemos que Jesús salva, ¿cierto? ¿Amén? Lo pregunto por si acaso, pero si lo creemos, dice John Stott, sino que murió por nuestros pecados y que fue levantado. Entonces agrega, el Evangelio no se proclama si solo se comunica el poder salvífico del pasado. Interesante. Porque al solo proclamar el poder salvífico, dice, el error más grande que puede cometer la predicación es omitir la muerte de la cruz. La muerte en la cruz. O sea, el mensaje comunicado que Dios nos salva sin pasar por la cruz. Y realmente, hermanos queridos, nosotros todos somos mirados por Dios y la mirada de Dios pasa ¿por dónde? Por la cruz. Dios nos mira por medio de la cruz y por medio de la cruz recibimos la misericordia porque la cruz se derramó la sangre por nuestros pecados. Entonces esta sabiduría limitada y que no representa el camino elegido por Dios debe tener un fundamento desde el Antiguo Testamento para ver que Dios ha elegido este camino no ahora en la iglesia de Corinto, sino en el pasado. Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. O sea, la sabiduría humana es limitada y no es el camino elegido por Dios. Un segundo elemento que responde a la pregunta por qué Pablo no va a predicar con sabiduría humana. Y es el elemento de la paradoja. La paradoja del Evangelio. Mire, fíjese lo que dice el versículo 22. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Y esto tiene mucho sentido para nosotros desde el punto de vista histórico. Todos sabemos que los judíos, una de las cosas que los cautivaba para hacer valer a su Dios permanentemente en la historia del pueblo eran las señales. Pero ustedes se dan cuenta que las señales ni en el desierto ni a través de la historia fueron las que realmente provocaron un cambio en el pueblo judío, porque se convirtieron en un fin en sí mismas las señales. Pero ellos demandan señales. Cuando Jesús estaba predicando, los fariseos le decían, muéstranos señales, ¿se acuerdan? Ellos demandan señales, porque a través de las señales pueden creer. Y Pablo va a destruir su argumento diciendo que ustedes piden señales y los gentiles buscan la sabiduría. Los gentiles se refiere a los griegos, porque esta es una comunidad también que está, de alguna manera, es una comunidad helénica, griega, que su
deseo permanente es ser cautivado por una nueva enseñanza, una nueva filosofía, una nueva enseñanza humana o sabiduría humana. Ellos se cautivaban a tal punto que cuando se terminaba de aprender eso, tenían hambre de aprender otra cosa más. ¿Ya? Tenían hambre. Pero por otro lado, los judíos consideraban que la muerte de Jesucristo en la cruz era una maldición. Nadie, ni su Dios, ni un Dios podía morir para los judíos. Su Mesías no podía morir en la cruz. No se puede entender que su Mesías moriría en la cruz, crucificado como un maldito más, como un pecador más. Porque la cruz, para ellos, o la muerte en la cruz, ese tipo de muerte, era una maldición. Y para los griegos, interesantemente, el contraste está en que los griegos no podían concebir que un Dios se hiciera hombre, porque el espíritu o el alma y la carne se contraponían uno con el otro. Esta lucha entre la carne y el espíritu. Y menos, si ese Dios hacía carne, menos un Dios que era caprichoso, los dioses griegos eran caprichosos, un Dios podía morir en la cruz. Pero la predicación cristiana, hermanos, en este caso la predicación de Pablo, se viene a presentar acá como un camino, un tercer camino. Y es el camino correcto que Pablo va a plantear. No es la señal, tampoco es la sabiduría humana, pero es algo que los de Corintios van a tener que volver a recordar. Y permanentemente la iglesia tendrá que recordar en el tiempo, y en este tiempo también tendrá que volver a recordarlo la iglesia. Versículo 23. Mientras que nosotros, versículo 23, nosotros predicamos al Cristo crucificado. No al Cristo sabio, no al Cristo rey, no al Cristo... no, al Cristo crucificado. Que les quede claro, a los judíos, sí, Cristo crucificado. Que les quede claro a los gentiles y a los griegos, al Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, escándalo para los griegos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que muera en la cruz? No. Locura. Es una locura. Mientras que nosotros predicamos al Cristo crucificado, y este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y para la locura para los gentiles. Y el tropiezo, decía, está en esto. No se puede, es inconcebible desde la perspectiva judía que Dios muera en la cruz. Inconcebible desde la perspectiva griega, ¿cierto?, que su Dios muera en la cruz y se haga carne. Ese es el pensamiento que divide un poco a estos grupos. Entonces, hermanos, lo que la iglesia de Corintio, los hermanos de la iglesia de Corintio, creen respecto a estas creencias de la época, porque son creencias de la época, no cuadra con la predicación del Evangelio. No cuadra. Estos discursos retóricos, en función de, ¿cierto?, de cómo piensa el judío y cómo piensa el griego, no cuadra con el Evangelio. Lo que Pablo les dice entonces es que la predicación del Evangelio no se puede acomodar a lo que las personas han construido en su época, en su tiempo, en su pensamiento, en su sabiduría humana. El Evangelio es un discurso completamente novedoso y además paradójico. Novedoso porque siempre tiene algo nuevo que entregarnos. Sí, es verdad, Cristo murió en la cruz, ¿cierto? Pero también Cristo resucitó. Y hay una novedad ahí. En la misma Escritura, los pasajes bíblicos que encontramos, siempre hay una novedad en el mensaje de la Escritura. Entonces, como es completamente novedoso y paradójico, es incapaz de ser asimilado por la sabiduría humana, que busca encontrar verdades trascendentales en los discursos, ¿cierto?, que seguramente son muy elocuentes, muy impresionantes para esta iglesia, pero que podrían ser o no podrían tener nada de espiritualidad. Versículo 24.
La predicación cristiana se va a manifestar como sabiduría de Dios para los que son convocados, versículo 24. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos y gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Fíjense cómo pasa de la sabiduría humana a la sabiduría que viene de Cristo. ¿Quién Pablo declara que es el poder de Dios? Cristo. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Entonces ahí está la paradoja. Mire la paradoja, hermanos queridos. Esto a todos nos hace ruido, nos mueve el piso en nuestro intelecto, nuestra razón, pero esta es la paradoja. Versículo 25. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios, permítanme cómo Pablo describe esto. La debilidad de Dios es más fuerte, que la fuerza humana. Entonces el Evangelio, ¿por qué Pablo no predicará con sabiduría humana? Porque no es con una sabiduría que él ha adquirido, sino es con esto de la paradoja de Dios del Evangelio. Lo que es locura de Dios, la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que los mensajes de una sabiduría humana. Y tercero, ¿por qué Pablo no va a predicar con sabiduría humana? Porque Dios toma siempre la iniciativa, hermanos, y lo hace en sus términos y no en los términos de un ser humano. Versículo 26 en adelante. Hermanos, consideren su propio llamamiento. Y aquí viene una crítica. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles de cuna. O sea, son hermanos humildes, a lo mejor probablemente es una crítica a su forma de entender la vida, de pensar, pero pareciera ser que ahí está la crítica. ¿Cómo Dios toma la iniciativa entonces, si estos no son los sabios o no están a la altura de un poder político, económico? ¿Cómo Dios toma la iniciativa? ¿Cuáles son los términos de Dios? Versículo 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se pueda jactar. O sea, no podemos jactarnos de lo que podemos decir, de lo que podemos hacer, porque todo lo que es la predicación del Evangelio simplemente es porque Dios, por su gracia, nos escogió. Usted está acá no por el discurso del pastor, no está acá por discurso humano, usted está acá porque alguien murió en la cruz por usted. Usted está acá porque la gracia se manifestó en Jesucristo, se manifestó en el Antiguo Testamento mostrándonos un camino para el pueblo judío primero, para nosotros después. Seguramente esto mueve nuestro piso. ¿Cómo es posible? ¿Soy yo lo último de este mundo? ¿Soy yo el débil de este mundo? ¿No soy sabio? Como que esto golpea nuestro orgullo humano. Pero los términos de Dios son estos. Escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se jacte de lo que predica. ¿Por qué la predicación del Evangelio entonces es una paradoja, hermanos queridos? Y está en los términos de Dios para que nadie se jacte, para que nadie en su presencia diga yo hice esto otro. Solo por la gracia de Jesucristo, hermanos queridos, estamos unidos a Él. Versículo 30. Pero por gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús,
a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. No en los discursos humanos. No en los discursos humanos. Permítanme terminar con algunas conclusiones finales respecto a esto. Primero, no es fácil decir esto, pero hay que decirlo. A veces vamos construyendo en la vida religiosa una serie de sabidurías humanas, voy a decir, tradiciones, doctrinas, etcétera, etcétera, para hacer encajar en esas tradiciones y en esas doctrinas a Jesucristo. A veces de manera literal, tan literal que a veces no queremos ni siquiera buscar otra traducción porque tiene que ser Reina Valera de 1960. Y nos dejamos espacio para volver a encontrarnos con el Cristo que siempre tiene algo que decirnos a través de la palabra de Dios. Siempre hay una novedad en la Escritura que no surge de la sabiduría humana, sino que surge de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Una novedad en la palabra de Dios, una novedad en el actuar de Dios en medio de la iglesia. Hermanos queridos, con toda sinceridad, yo siempre me pregunto, si esto es la iglesia, ¿de qué me sirve venir a la iglesia? Entonces yo ahí me animo personalmente y digo, no porque siempre Dios me va a sorprender con algo. Desde la palabra de Dios, desde la enseñanza, desde el trabajo en ministerios, siempre Dios tiene algo nuevo para usted y para mí. Pero que eso no se convierta en la búsqueda permanente de un discurso humano, sino en la búsqueda de encontrarnos con el Cristo crucificado. La predicación del Evangelio no se ajusta por ningún motivo a ninguna comprensión filosófica de la sociedad, no se ajusta a ningún sistema político o religioso. De hecho, Pablo podría haberse quedado calladito y haber dicho, estoy dentro de los cuatro, me quedo acá, tengo mis fans, que me sigan estos, y Pablo tiene que corregir. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que la gente no puede seguir a un ser humano. Pablo sabe que tiene que dirigir a la iglesia que vuelva a encontrarse con el Cristo y el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Por eso la sabiduría es locura, porque la paradoja no calza en esta predicación. No limitamos el discurso cristiano a aquellos que los sistemas políticos religiosos nos someten. Todo lo contrario, comunicamos el Evangelio porque la esencia del Evangelio para Pablo está en la cruz de Jesucristo. Ese es el gran poder que tiene el Evangelio. Cristo ha muerto en la cruz, derramó su sangre y Pablo no cambiará eso por nada. Su predicación va a ser Cristo ha muerto y Cristo ha resucitado. Ese va a ser su mensaje permanentemente. Lo que es tropiezo entonces para los judíos, para el griego, que es la sabiduría, siempre será problemática para la predicación del Evangelio. Claro, porque cada vez que nosotros buscamos sabiduría humana o encontramos un camino para buscar señales, chocamos con la cruz de Cristo. Si hoy hay alguien que se entregó por nosotros, alguien ocupó su lugar, alguien llevó sus cargas y sus pecados a la cruz, evidentemente, pero alguien también resucitó para que un día también nosotros resucitemos. La sabiduría humana hace que uno busque señales o busque hombres que nos enseñen cosas profundas pueden ser y nos conviertan a nosotros nos coloquen en el camino de seguir a personas.
Y eso es un pecado al cual debemos corregir. Nosotros no seguimos personas. ¿Ustedes saben por qué se dividen las iglesias? Porque seguimos personas. Cuando no está el que yo considero la persona correcta, dejo de mirar a Cristo y comienzo a seguir lo que no debo seguir. Pero uno no llega a Dios, hermanos, por señales, ni tampoco por sabiduría humana. Uno llega a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque Él, de una u otra forma, estableció el camino para llegar a Él. Nuestra incapacidad y debilidad humana deberían, con honestidad, colocarse siempre a la cruz de Cristo, porque ahí encontramos, por supuesto, no solamente la esperanza, sino también el camino correcto para servir al Señor. Permítanme cerrar con una cita de John Stott en su libro El cristianismo contemporáneo. Dice lo siguiente: pero la iniciativa que tomó Dios llevó a que Cristo fuese hecho pecado. Segunda de Corintios está ahí recordada. La iniciativa que tomó Dios llevó a Cristo no solo que se haya hecho pecado por nosotros, sino hecho maldición por nosotros. Gálatas. Y este tipo de lenguaje despierta a menudo una extraordinaria hostilidad emocional. De allí, dice John Stott, la tentación de recortar y acomodar el Evangelio del Cristo crucificado, a fin de eliminar los rasgos más objetables y procurar hacerlo más aceptables para los sensibles paladares modernos. Lo acomodamos para que pueda ser aceptado. Y dice, y termina así John Stott, no se trata de una elección entre se trata, dice, entre una elección de fidelidad al mensaje del Evangelio o a ser popular. Si yo quiero ser popular, recorto el Evangelio. Como hoy día se recorta el Evangelio para que calce y así tener mucho más hermanos, mucho más gente. Y el Evangelio se convierte en algo que no es Evangelio. Entonces se acomoda el Evangelio, se recorta por todos lados. Y John Stott dice, debemos ser fieles a este mensaje. Y la Escritura también lo dice, fieles a la predicación del Evangelio. Y no buscar ser populares. Esa es una línea finita del cual todos los líderes religiosos estamos a punto de pisar. De querer ser famosos y populares. Que brillemos más nosotros, porque hay líderes religiosos que brillan más que Cristo. Y resulta que quizás tenemos que recordar uno de los evangelios y las palabras de Juan el Bautista, cuando dice, es necesario que yo mengüe, que yo muera, para que Cristo viva. El mensaje de la cruz, hermanos queridos, es tan potente hoy día que no se puede recortar. Si usted y yo estamos aquí, es porque Cristo murió por ti y por mí. Amén. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Las palabras del apóstol Pablo corrigiendo un camino equivocado de una iglesia que sigue a líderes que seguramente tenían algún mensaje o alguna sabiduría que hacía que estos hermanos exageradamente le siguieran. Primero queremos rogar por nosotros, que cuando hablemos del Evangelio, tú nos ayudes para comunicar lo que significa verdaderamente este Evangelio y no enseñar algo que vaya en contra de los principios fundamentales que son para nosotros principios que de una u otra manera marcan la vida del ser humano. Jesucristo
ha muerto en la cruz. No lo podemos cambiar. Pablo tenía muy claro, Señor, que ese mensaje debía ser levantado, publicado, frente a todo lo que alrededor surgía como sabiduría humana. Y Señor, si nosotros desde acá, desde esta época, somos los débiles o somos los que hemos sido convocados desde nuestra debilidad y quizás no teniendo todas las capacidades, tú nos usas para predicar tu evangelio. Entonces, Señor, que cuando proclamemos tu nombre, Señor, este evangelio no sea acomodado a los sistemas actuales de nuestra sociedad. Todos tienen que saber que Cristo murió en la cruz. Señor, permítenos recordar esta palabra durante la semana, revisarla y poder seguir investigando sobre ella. Te pedimos tu bendición, Señor, y con gratitud te adoramos y te bendecimos por la gracia que tú muestras cada día a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.